Chicos, bienvenidos a sus clases de Historia del Perú. Vamos a empezar a trabajar ahora ya en los últimos gobiernos que han estado a cargo de nuestro país. Y en este caso, vamos a trabajar ya un gobierno que es más contemporáneo de ustedes, que es el gobierno de Ollanta Humala Tazo, del año 2011 al año 2016. Este gobierno caracterizado sobre todo, como estoy poniendo acá en la segunda diapositiva, porque hay un crecimiento muy acelerado de la economía y esto se debe pues en parte también a las anteriores gestiones, anteriores a Humala, y por otro lado también a una variedad, como dice acá, una variedad de programas sociales, y esto quiere decir asistencialismo, ¿no? Sobre todo a los sectores vulnerables y bastante pobres que todavía quedaban en el Perú, igual todavía hay. ¿Ok? Otro concepto general es un gobierno entonces que se caracteriza por el crecimiento económico, por la variedad de programas sociales. Recuerda que es un gobierno, o bueno, al menos durante su campaña eh, electoral, él se presenta como la alternativa de la izquierda, o sea, está más apegada a los aspectos sociales que a los económicos. Y en ese sentido, pues, había mucha expectativa por parte de la población por ese enfoque que Ollanta Humala le iba a poner a lo que es el crecimiento, pero con inclusión social, o sea, incluyendo a todos, incluso a los más desfavorecidos. ¿Listo? En un principio, Humala tiene cierto respaldo popular, pero este respaldo popular, su aceptación va a empezar a decaer, sobre todo, algo parecido a lo que pasó con el presidente Toledo, sobre todo porque él no empieza a cumplir sus promesas electorales que hizo en campaña. Vamos a ver cómo llega al poder Ollanta Humala. Vemos que se tuvo que en el año 2011, esas elecciones estuvieron muy reñidas y se empieza a representar un patrón que ya se ha hecho costumbre en estos últimos años. Vamos a ver. Primero, en primera vuelta, tenemos ahí los resultados en primera vuelta, cómo quedaron los resultados en el año 2011. Y estaba pues Ollanta Humala, le seguía Keiko Fujimori, quien ya participa aquí a la presidencia de la República por primera vez. En el año 2006, en las elecciones del 2006, Keiko participa, pero para el Congreso. Y sí, logra ser congresista en el periodo 2006-2011. Pero ya aquí en el 2011 se vino con fuerza para candidatear a la presidencia. Le seguía Pedro Pablo Kuczynski, más abajito estaba Toledo, que quería volver a ser presidente, chistoso, y Luis Castañeda, que era alcalde de Lima. Bien, los resultados es donde hubo la riña más fuerte. ¿Por qué? Hubo gran volatilidad en la intención de voto. O sea, volatilidad significa que no es fijo, estaba como cambiando. A veces parecía que Keiko iba a ganar, a veces parecía que Ollanta iba a ganar, y la verdad que era bien difícil saber quién iba a ser el presidente o presidenta de Perú en este caso. Y bueno, por otro lado, los medios de comunicación aquí jugaron un papel bien fuerte, sobre todo para criticar, para oponerse a Ollanta Humala, ya que él se presentaba como la alternativa de la izquierda, mientras que Keiko era la de la derecha. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, muchas empresas privadas y el capital extranjero, las inversiones extranjeras, estaban en juego, puesto que se creía que Ollanta Humala iba a imponer un gobierno radical, iba a hacer cambios económicos, incluso cambios constitucionales. Mientras que Keiko decía, no, yo voy a continuar con lo mismo, se mostraba como la tranquilita, y por eso tenía, pues, como pueden ver ahí, gran aceptación en cuanto a la intención de voto. Pero, entonces, ante esta radicalidad de las propuestas de Humala, cosa que incluso ya había bajado, ¿eh? Porque ya no se presentaba como esa alternativa así revolucionaria que sí se presentó en el 2006. Acá ya le baja un poquito a su intensidad radical y se presenta como alguien moderado. A pesar de eso, mucho sector de la población no tenía confianza en Humala, ¿ok? Y esto se demuestra, por ejemplo, cuando ya asumió la presidencia Humala, la bolsa de valores de Lima cayó, puesto que muchos inversionistas extranjeros no iban a estar tranquilos hasta que nombre a quién va a ser su ministro de Economía. Una vez que se vieron que el ministro fue escogido dentro de la CONFIEP, que es precisamente el organismo de empresas particulares en el país, dijeron, y ahora sí estamos calmados. ¿Sí va? Entonces, Humala
planteó eso, ¿no? Tuvo que bajar de su radicalismo de izquierda y presentar que él iba a continuar las políticas económicas anteriores, ¿ok? Hubo entonces, como decía acá, una fuerte oposición de los medios por parte de los medios hacia el candidato Humala. Y en cuanto a críticas, ambos candidatos tenían lo suyo. Entonces, mira, ambos, por ejemplo, tenían el problema de lo que es los derechos humanos. Keiko representaba de alguna manera la continuidad de su padre, Alberto Fujimori, que durante su dictadura se cometieron abusos y excesos y violación de derechos humanos. Por otro lado, Humala también se le acusaba de estar involucrada en este tipo de actos, sobre todo cuando fue asignado a ciertas zonas de la selva durante la época del terrorismo, donde se le acusa también de haber cometido excesos contra la población. O entre otras cosas más, también podría estar el tema del indulto. Se hablaba de un indulto a Fujimori, si es que salía de Alberto Fujimori, ¿no? Su indulto si es que salía escogida a Keiko, y otros hablaban de un indulto a Antauro Humala, si es que ganaba Ollanta. Entonces, había eso, ¿no? Tenían sus cositas. Acá tenía que escoger uno el mal menor. Estas son mis primeras elecciones generales donde yo voté, ya como mayor de edad, y bueno, no te voy a decir por quién voté, ¿ya? Pero en primera vuelta sí, por PPK. Ahora, y por otro lado, vinculaban mucho a el candidato Humala con Hugo Chávez, que en ese momento gobernaba Venezuela. Y ya saben, ¿no? La radicalidad que Hugo Chávez que hizo el socialismo que aplicó en Venezuela, que a la larga con Maduro se intensificó más. Y entonces decían, no, uy, si Ollanta gana, es el fin del Perú, el Perú va a ser socialista, comunista, pues le hicieron una fama, pero la verdad que sí, Ollanta y Hugo Chávez sí estaban por ahí, aunque Ollanta lo negaba, ¿no? Pero Hugo Chávez le mandó saludos cuando Ollanta ganó. Ollanta no quería que lo vinculen con Hugo Chávez. Ok, entonces pasamos a hablar de la política. Este acontecimiento de Alexis Humala, es hermano del expresidente Humala, fue incluso antes de que Humala se ponga a la banda presidencial, antes de su juramentación ya estaban empezando los escándalos políticos. Por ejemplo, a Alexis Humala se le acusó, ¿no? Porque tontamente, y él aquí en el diario de la República acepta que fue un error, sin ser el funcionario del Estado, simplemente es el hermano del presidente, se fue a Moscú, capital de Rusia, a hacer con los rusos tratos sobre diferentes temas comerciales. O sea, quería hacer tratos, ¿no? Relaciones comerciales entre Rusia y Perú, con respecto al turismo, con respecto a recursos naturales que se pueden exportar, pero él no es nada. No es un congresista, ministro, presidente, vicepresidente. Simplemente es el hermano. ¿Qué hace él haciendo eso? Entonces acá decían, no, que este presidente está poniendo a su familia dentro de los cargos públicos. Entonces, ahí ya hubo un primer escándalo. Llega el día de la juramentación, ¿no? O sea, en abril son las elecciones y la juramentación es en julio. Bueno, el 28 de julio del año 2011, el presidente Humala, ¿no? Acá vemos precisamente en la foto principal el saludo que hace cuando fue juramentado. El problema es que tanto él como la primer vicepresidente y el primer vicepresidente juramentaron, ustedes saben, sobre la Biblia y con el crucifijo, pero juramentaron ellos dijeron, por el espíritu de la Constitución de 1979. O sea, que estábamos en plena época de la Constitución del 93, pero ellos hicieron una mención de la Constitución del 79, que no era la Constitución vigente, y es aquí donde hubo un problema, ¿no? Los congresistas empezaron a gritar y dijeron, uy, no, este es un radical que nos va a llevar al atraso, el terrorismo va a volver. Bueno, le hicieron de todo. Lo que no se imaginaban es que Humala así él diga que es de la izquierda, sus políticas económicas sociales son de derecha, cosa que a un gran sector de la población que votó por él lo decepcionó. Se presentó como un león en las campañas electorales y terminó siendo un dulce gatito, un tierno gatito, perdón. Listo, entonces eso de la Constitución sí fue un escándalo también político ese día. Escándalos con respecto a Omar Chejade. Precisamente uno de los vicepresidentes que juramentó aquel día, segundo vicepresidente de la República, era Omar Chejade. Actualmente es presidente, congresista. Chicos, ¿qué pasó con él? Pues se le acusa de tráfico de influencias. Bueno, había un problema con una azucarera.
ya una azucarera llamada Andahuasi. La cuestión que había disputas, peleas por diferentes empresarios, sobre todo quien estaba reclamando esas tierras y quería expulsar a los trabajadores que se habían atrincherado ahí, era el grupo Wong. Bueno, ¿qué pasa con el vicepresidente Machehari? Lo que él es, se le acusa de haberse reunido con altos mandos militares para expulsar a los trabajadores. Y él, como vicepresidente de la República, no puede hacer esas cosas, no puede beneficiar a un grupo y en detrimento de otro. Entonces, acá se le acusó, ¿qué te metes tú? Ese problema que lo solucionen Andahuasi, que lo solucione Wong. Y mira, está prácticamente utilizando al ejército, porque va a utilizar a, por eso se reunió con esos altos militares, para beneficios empresariales exclusivamente al grupo Wong. Entonces, a eso le costó su destitución de la vicepresidencia. Altos índices de popularidad que tenía la primera dama. En el aspecto político, vuelvo a repetir, Ollantaytamala ya no era ese león fiero que se presentó en la campaña electoral, era más su esposa, la primera dama, Nadine Heredia, que estaba detrás de todo esto y era la que más figuraba, por eso le empezaron a poner ciertas chapas al expresidente Humala, ¿no? De que, no, de que quién gobierna, tú o tu esposa. Entonces ahí estaba ese problema político, ¿no? De eso se agarró también las personas que no estaban de acuerdo con Humala. Se incrementa la inseguridad ciudadana en un 87, bueno, se incrementa la seguridad ciudadana. Aquí es donde, bueno, ya empiezan a aparecer las famosas bandas, marcas, y la inseguridad en la ciudad pues era terrible. El 87, según encuestas, el 87% de peruanos se sentía inseguro y los niveles de inseguridad incrementaron durante este gobierno. El ministro de Interior decía, no, que la gente está con histeria y ese comentario le valió su renuncia. Entonces, aquí se descuidó en ese aspecto, ¿no? Lo que es el crimen organizado. Y en cuanto a lo que tiene que ver con Sendero, bueno, Sendero Luminoso oficialmente estaba derrotado, pero todavía quedaban algunas cédulas, sobre todo en el PRAE, ¿no es cierto? En el Valle del Río, uy, me olvidé, Valle del Río, esto lo voy a averiguar que es la E es el río N y el río Mantaro. Creo que es Ancasmayo, N y Mantaro. Bien, la cuestión que ese valle fue en la región Cusco, fue ocupado por los pocos senderistas que quedaban. Y por otro lado, en el Alto Guayaga se encontraba Artemio. ¿Qué había pasado con Sendero? Se había dividido. Por un lado estaba la línea política tradicional, y por eso cuando lo capturan a Artemio, es que se dice que ya el último líder histórico de Sendero está capturado, junto con Feliciano, junto con Abimael. Sendero ya no tiene cerebro. Pero por otro lado, un grupo de senderistas quiere continuar la guerra, pero ya no con ideología, porque incluso se asocian con el narcotráfico para seguir haciendo de las suyas en la selva. Incluso tomaron por asalto una fábrica y tomaron de rehenes a unos trabajadores, los secuestraron. Es por eso que se decidió, el gobierno lanzó lo que es la Operación Libertad. Esta crisis fue en el 2012, en la cual se logró liberar a los trabajadores secuestrados. Los terroristas o narcoterroristas, debería decir, porque ya acá este sendero ya no es un sendero de ideología política, sino ya netamente que busca beneficios económicos a través de la venta ilegal de cocaína. Y los senderistas derriban un helicóptero. Dos policías cayeron a tierra y uno de ellos logró sobrevivir. El otro, lastimosamente, estamos hablando del caso del soldado César Pirca, fue tomado por los senderistas y asesinado. Esto le trajo más baja en las encuestas al gobierno de Ollantaytamala, porque la policía simplemente no daba con el paradero del soldado César Vilca y fue su padre, como lo pueden ver acá, quien, con la ayuda de nativos que se encontraban en la zona, pudo encontrar finalmente el cuerpo de su hijo. Esto causó indignación en la población, sobre todo cuando el gobierno de Humala dijo que fue la policía quien encontró el cuerpo. Entonces, en este caso, vemos que el narcoterrorismo sigue siendo hasta el día de hoy ahí una amenaza latente, no es grave, ¿sí? No es el sendero de los años 80, pero siguen ahí. En el aspecto económico, como dice la portada de la República,
Lo que dijo Ollanta Humala, no me saldré del modelo económico, tranquilos, el neoliberalismo va a continuar. Y en ese sentido, eso le trajo un alivio a las empresas extranjeras que tenían miedo, pues, de que Ollanta gane y el Perú se vuelva una Venezuela, ¿no? Bien, dice, se acordó el pago de un gravamen por parte de las empresas mineras. Por ejemplo, esto sí es algo de carácter social. Las empresas mineras tenían que pagar 3.000 millones de soles por año. Entonces, es un impuesto que se le da a las empresas que, en este caso, trabajan con los recursos propios del Estado, que en este caso es la minería, los metales. Las políticas neoliberales continúan, tal como lo dice esta portada de la República, y el presidente Humala empieza a hacer una especie de gira, así tipo estrella de rock, por diferentes países de Europa, precisamente para captar inversiones, puesto que él en su propaganda, en su campaña electoral, se presentaba como otra cosa. Entonces, las inversiones extranjeras estaban, pues, ¿no?, dudosas, ¿no? Entonces, él fue de país en país prácticamente de Europa para decir, tranquilos, inviertan en el Perú, todo sigue igualito, no voy a modificar nada. Entonces, captar inversionistas. En el aspecto económico también el sueldo se incrementa. Primero estaba en 600. Humala lo incrementó 150 soles más a 750. Y finalmente, ya casi terminando su gobierno, en mayo del 2016, se incrementó 100 soles más, dejándolo en 850 soles. También invirtió en el sector educación, donde el PBI se incrementa del 4% al 5% del PBI se destinó a la educación. Y hay acá algo interesante también, que es el proyecto Olmos, que consiste en la irrigación de tierras que no eran buenas para la agricultura, pues mediante el proyecto Olmos en la región Lambayeque, esto se mejoró. Y también se inició lo que es el gasoducto del sur, esto ya saben que es, ¿no?, las tuberías que van a sacar el gas natural y llevarlo a los hogares. En el aspecto social, como lo dije al principio, ¿no? Como lo dije al principio, es un gobierno con una variedad de programas sociales, algo que prometió en campaña y que acá hay que reconocer que sí cumplió. Esos proyectos sociales se hicieron sobre todo gracias a la creación de un nuevo ministerio, el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y se instaló una serie de programas sociales como la pensión 65, ustedes saben que es para más ancianos, darles un monto de 250 soles mensuales, ancianos que están en situación de abandono, ¿no? Una más para el desarrollo del niño de 1 a 3 años, la beca 18, que en clase les voy a explicar un poquito mejor porque esto les puede interesar, chicos, que es un programa de becas para los primeros puestos, para estudiantes que tienen buen rendimiento académico, pero no las posibilidades económicas. FICE es un programa que ayudaba a la compra de un balón de gas para las familias que carecían de él. Caliwarma es un programa, ¿no?, alimenticio en lo que es la primaria, en educación primaria, para el desayuno para estudiantes de la educación primaria. Pronavec es algo parecido a Beca 18, ¿ya? Es el Programa Nacional de Becas, que también te lo voy a explicar con más detenimiento en clase, tal vez te puede interesar. Trabaja Perú, Vida Digna, que es para los ancianos. Trabaja Perú, obviamente, es para generar puestos de trabajo. Y este es el Programa Nacional PNCVFS, es el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Creo que con eso ya lo dice todo, que es lo que quiere prevenir este programa social. Buena Siembra, que está relacionado con el programa Juntos, pero acuérdate que el programa Juntos es el gobierno de Toledo, ¿ya? Y es una adaptación del programa Juntos, pero como dice acá, Buena Siembra es más que nada para el sector rural y ayudar a las familias campesinas, ¿no?, de la sierra. La ley de servicio civil, que es para que los cargos dentro del gobierno haya una meritocracia. Si vamos a incrementarle sueldo a ciertos cargos públicos, tiene que ser de acuerdo al mérito, si es que se lo merecen, no subirle sueldos así como loco a cualquiera. Y finalmente la ley de consulta previa, y esto es importante, esto es algo característico también de este gobierno. Ya hemos tenido los terribles casos como el Arequipazo, el Baguazo, que es el más lamentable de todos, y el Moquegüazo. Pero ahora, ¿qué es lo que busca la ley de consulta previa? Es que precisamente se le consulte a la población, si es que está de acuerdo, que se haga cierta actividad económica
en su región, si es que esto les va a afectar de repente en el agro, en la minería. Entonces, eso se le consulta a la población antes de hacer un trabajo, puede ser, repito, ¿no? Como minería, industria. Entonces, eso por un lado está bien. El problema es que lo dijo, pero no lo hizo. Y acá te lo digo por qué. Te digo por qué, perdón. El proyecto Conga. El proyecto Conga consistía en lo siguiente: esta rebelión, esta manifestación popular surgió en octubre del 2011 y fue porque, ¿dónde queda Conga? Es un trabajo minero, ¿ya? En la región Cajamarca, desarrollada por la minera Yanacocha. ¿Okay? ¿Para qué? Para extraer oro. Pero el problema es que la minera Yanacocha decía que para poder extraer ese oro era necesario eliminar 4 lagunas de la región, cosa que perjudicaba profundamente a las comunidades campesinas de esas zonas de Cajamarca. Ante esto, y en vista que el gobierno se comprometió en campaña, Ollanta Humala, que él dijo incluso, el agua es más importante que el oro. Dijo que yo voy a estar en contra del proyecto Conga. Y luego, cuando ya es presidente, Ollanta Humala, cuando la población dijo, Ollanta, defiéndenos, tú dijiste que ibas a hacerlo, por eso votamos por ti. Entonces, aquí es donde Ollanta dice, bueno, se puede extraer agua y oro al mismo tiempo. Entonces, como que, ¿qué estaba diciendo Humala? Que el proyecto Conga se iba a realizar con normalidad. Uf, esto enardeció a la gente, salió a protestar, Conga no va, decían las banderas. El presidente regional de Cajamarca, que es este señor Gregorio Santos, aprovechó la coyuntura para hacerse popular entre la gente. Bueno, ya lo era el presidente regional, pero prácticamente saltó a la fama a nivel nacional, ¿no? ¿No? Apoyando precisamente a los manifestantes. Gregorio Santos después creyó que tenía la fama suficiente para que en el 2016, a pesar de estar con prisión, postulara a la presidencia del Perú y obtuvo 600,000 votos, sobre todo de Cajamarca. Ante esto se declaró la zona, esas zonas que estaban en protesta, en zona de emergencia y hubo, chicos, como toda manifestación, lamentablemente, más de 10, ¿no? Una decena de muertos, aproximadamente 10 personas. Entonces, con esto finalizamos el gobierno de Ollanta Humala. Recordarles que actualmente el expresidente Humala está envuelto en el terrible caso de Odebrecht, es decir, que durante su gestión presidencial, probablemente, esto está en investigación, aunque la mayoría ya le está diciendo que sí, también él ha recibido sobornos por parte de Odebrecht que actualmente, incluso en 2 ocasiones, lo han llevado a prisión. Actualmente quiere volver a ser presidente de la República y dudo realmente que lo logre, puesto que en su gobierno no logró la aceptación que él se esperaba. De esto terminamos nuestra clase, chicos, y estamos viéndonos la siguiente, bueno, nos estamos viendo en nuestra siguiente clase para desarrollar todos estos temas. Gracias por su atención y me olvidé presentar aquí la diapositiva. Gracias por su atención, chicos. Nos estamos viendo.